Comenzamos a hablar de política y es por eso que está allá junto a nosotros el edil Mario Núñez. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Daniel. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, con frío. Sí, hoy con frío, ahora ya está el solcito. Va a comenzar un día bueno, sí. a levantar la temperatura, sí, por suerte, sí. Por suerte. Bueno, hay varios temas. Recién estábamos hablando fuera de micrófono. Generalmente los martes seguimos las transmisiones de la Junta. Bueno, este martes fue una sesión corta, digo, comparada con otras, ¿no? Sí, este martes fue una sesión corta. Iban a ingresar algunos otros comunicados del gobierno de Rocha, como algunas auditorías que se están realizando en distintas secciones que para nosotros van ahí arrojando un lote de sorpresas, ¿no? Pero bueno, sí, como bien dice, fue una sesión corta, no había mucho tema para tratar. Lo de Garzón Marítimo pasó para la Cámara de Diputados. Ayer estuvo la comisión y los representantes del gobierno departamental y algunos compañeros de bancada del sector de nosotros. Y por ese tema ahí, ayer se pusieron por parte del gobierno los motivos, y por parte de los compañeros de bancada los motivos por el que acompañamos nosotros ese proyecto, y por parte de la oposición por qué no quieren que se realice dicho proyecto. Entonces, bueno, ahí al sacar los informes de comisión, ahora se pasa a la sesión de la Cámara de Diputados, y bueno, ahí en el plenario se le va a dar votación a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Sí, me pongo en el lugar de los inversores, ¿no? De los inversores y también de la gente de Rocha, ¿no? Porque si bien... Porque esto demora, porque esto el tema de los trámites, la burocracia. Por más que ahora que la Cámara de Diputados dé el visto bueno a Garzón Marítimo, es como tú dices, nosotros vemos que el objetivo más allá de todo esto es si sale, es trancarlo y dilatarlo en el tiempo. Como bien dices tú, se va a ir, y capaz que un año para adelante, ¿no? Entonces cuando quieres acordar está entre un año y medio, y empieza y se está terminando el periodo de gobierno, y un poco el objetivo que vemos nosotros es ese, ¿no? Sí. Esto es un tema realmente generalmente seguimos las sesiones de la Junta. Se ha venido tratando el tema de rendición de cuentas, sí. Y ahí hemos visto cómo sobre un mismo tema opiniones diferentes, ¿no? Por el lado del oficialismo, bueno, se habla del superávit, digo, de que se ha ahorrado mucho dinero, algo así como 91 millones de pesos. 91 millones de pesos. Y por el lado de la oposición se habla de una incapacidad a la hora de ejecutar, y es por eso que hay tanto dinero. Sí, mira, primero que nada se dijo también que por parte de la oposición que no se les había pago a las cooperativas están todas al día, están todas pagas, los proveedores también están todos al día. Como dices tú, lo que se plantea un poco es la falta de ejecución. Las obras están para ejecutarse y están todas en el presupuesto. Se ejecuten ahora o se ejecuten dentro de 4 meses, las obras están para ejecutarse y se van a realizar. También es una cosa bien clara, tú tienes este año, el invierno empezó un poco más temprano, en mayo ya ya se había entrado el invierno, entonces tienes mayo, junio, julio, agosto, son meses que no se pueden realizar casi obras porque es la parte de vea de asfalto, ¿no? Y bueno, eso es uno de los motivos también, que de repente se retrasan 4 o 5 meses algunas obras. Pero como te decía bien, las obras están para ejecutarse y se van a ejecutar ahora en octubre. Se comienzan varias obras. Bueno, si bien la doble vía no es financiada ni por el gobierno departamental, sí. Pero no es realizada, pero bueno, también es gestión del gobierno. ¿Hoy va a estar el ministro Falero? Recién me informaban que sobre las 14 va a estar en el despacho del intendente. Sí, eso es gestión del intendente de Rocha, ¿no? Porque lo que se quería realizar era la doble vía que une Ruta 8 con Ruta 9. Y gracias a la gestión del intendente fue que se revirtió y consiguió que la doble vía fuera de Pan de Azúcar a Rocha. Eso no es nada menor porque lo podía haber hecho cualquier gobierno, ¿no? Y la gestión fue de
Se comienza ahora en octubre también el camino que une Ruta 9 con Ruta 10, que va a la zona de Garzas Blancas allá y el Caracol, que también es un camino que hace 30 años viene con problemática. Se comienza también el asfaltado dentro de las 4 avenidas de la ciudad de Rocha, el barrio Cose también atrás del hospital. Van muchas obras que están un poco ahí en suspenso también por el clima, que ¿no? hacen falta, porque Sí. uno que anda en la calle, sobre todo acá en la ciudad, lo nota, ¿no? Nosotros lo que le decimos a veces a los... Yo voy muy seguido ya la avenida 1 de agosto, digo que está complicada. Sí. Y bueno, algún vecino me pregunta, bueno, ¿y para cuándo? Porque digo, ahí está comprendida una de las obras que está dentro del fideicomiso que se aprobó. 1 de agosto, desde que nace aquí en Martínez Rodríguez hasta que muere contra el Paso de la Cruz, contra Ose allá, va toda en carpeta. Entonces es una obra que va a durar muchísimos años. Y también va el barrio Cose, que está atrás del hospital, y que es esa otra zona que está sin asfalto. Y hay una parte a los vecinos que esperen un poquito más. Que esperen un poquito más. El hipódromo ya se comenzó a entubar para hacerlo desagüe. El hipódromo va todo con cordón cuneta, vereda y todo el barrio asfaltado. Es como te decía recién, va en distintas etapas, y a veces hay que esperar un poco también por el clima, ¿no? En Chuy pasó un poco que se trató de sacar alguna obra, y en algunos puntos, como en alguna esquina que tenía mucha humedad, eso dio problemas de que se originaban algunos pozos. Pero bueno, eso también es una a la respuesta de repente que le damos nosotros cuando te piden que las obras sean ya o el asfaltado. Digo, hay meses que no se pueden hacer, ¿no? Sí, y es entendible. Sí, es entendible eso. Sí. Lo que pasa es que también es entendible a veces el apuro del vecino, ¿no? Que quiere que le arreglen su problema ya. Sí, no, y nosotros lo entendemos también, porque hay en cantidad de barrios que, como recién hablábamos, la zona del 1 de agosto también ya está intransitable, pero no es de ahora. Los pozos y no se rompió en cuestión de un año y poco. 1 de agosto está picada hace muchísimos años, como toda la zona que comprende entre las 4 avenidas, las zonas que son asfaltadas, a no ser la zona de Adoquines, las otras que son asfaltadas están muy mal estado, ¿no? Sí. Y así como en distintas partes del departamento que están o sea que ese dinero que tiene en caja la intendencia, producto del ahorro, digo, se va a destinar en obras como corresponde. Sí, claro. No es que, como de repente escucha algunos de los ediles de la oposición decir se van a quedar con el dinero. Digo, no, es que no tienes manera de quedarte con el dinero, ni se va a quedar nadie con el dinero. Se va a volcar todo ese dinero en obras, ¿no? Hemos escuchado también, aparte de la oposición, hablando sobre el tema vivienda, que se ha hecho poco o nada con respecto a eso. El tema de vivienda, se han hecho muchas intervenciones de reparación de viviendas. Viviendas ahora se han ejecutado algunas, y ahora en este momento se están ejecutando una en el barrio Belvedere, que ayer tuvimos conocimiento de esa, y algunas intervenciones se han hecho, pero vivienda es un punto que hay que apuntar un poco más, y yo creo que se está trabajando en eso ya. Sí, porque digo, supongo que debe haber necesidad, digo, de apuntar a ese tema, ¿no? Sí, eso bien, como te decía recién, vivienda es uno de los puntos que hay que reforzarlo un poco más. Si bien se han hecho muchísimas intervenciones, capaz que lo que se plantea un poco por el lado de la oposición, que no se han realizado muchas casas desde el cero, ¿no? Pero sí se han realizado muchísimas intervenciones y reparaciones de casas que están en muy mal estado. Sí, un tema, digo, que no corresponde a la Junta, ¿no? Porque uno lo ve en la calle, la cantidad de casas abandonadas que hay. Bueno, ¿cómo no? Digo, y pasa el tiempo, pasan los gobiernos y nosotros y uno piensa que hay gente que necesita un techo. Nosotros como acá estuvimos reunidos el 18 de julio en la casa del partido con los dirigentes de Zunca, de Rocha, y uno de los temas que nos planteaban eso, y la intendencia está trabajando un poco en ese tema ya hace tiempo también, eso mismo, de darle el uso a las casas que están abandonadas por distintos motivos. Hay muchos de esos que deben muchísimos 30, 40 años de contribución. Hay otras que no tienen dueño porque fallecieron y no tienen herederos tampoco, y eso se está haciendo un seguimiento de todo para darle un destino. Lo que se ha estado mirando un poco
de repente darle el destino de lo... Hay muchas que son niñas, pero cuando salen de repente cumplen la mayoría de edad desde el INAO, hay mujeres o niñas o también varones, ¿no?, que no tienen dónde residir, ¿no? Entonces lo que se está mirando es un poco eso ahí, de darle a las viviendas, darle un poco ese destino, que cuando tú sales de repente de INAO y sos mujer, que tenga un lugar donde vivir de repente, porque muchas veces lo que pasa es que en el caso de las mujeres, más que nada, que tú sales de INAO y de repente no tienes dónde estar y andas deambulando por aquí y para allá, de repente termina con algún compañero que no es el ideal, y después vienen los casos de violencia doméstica, y a veces por este motivo pasa mucho, ¿no? Al no tener vivienda, de repente tiene que aguantar alguna cosa que bueno, eso es lo que se está apuntando un poco a darle lo más seguro ese destino a esas viviendas que tú ves que están abandonadas, que son muchísimas en Rocha, ¿no? Son más de 40 viviendas. Sí. Uno ya te digo, uno anda todo el día en la calle y son cosas que te rompen los ojos, ¿no? Ver como hay casas que están abandonadas y pasa el tiempo y siguen abandonadas, y seguro. Así como casas hay muchísimos terrenos también. Hay muchísimos terrenos, sí. Que claro, que muchos, claro, ni dueños deben de tener, seguro. No. Gente que ha fallecido. Hay muchos, sí, hay muchos que no. Pero bueno. Y hay otras que también, como te decía recién, deben tantos años de contribución que ya no se van a pagar, ¿no? Tienen más, es más lo que se debe de contribución que lo que vale en sí la vivienda o el terreno. El tema de la contribución urbana, digo, ¿ha ido mejorando? Digo, porque algo mejoró. Se me dice que hay algo así como un 50% puede ser mejoró bastante y se puso mucho al día con el tema de los convenios. Seguro, sí. Entonces, bueno, ahí mejoró bastante la recaudación y bueno, cuando se pasó por junta departamental, que hubieron muchísimos, la mayoría de los ediles de frente que no lo votaron a la exoneración tributaria de ciertos años para atrás. A veces cuando te dicen se dice de la recaudación o del superávit que hay en la intendencia, también viene mucho por lo que se recaudó en su momento con esa exoneración. Y lo que sí a nosotros no sorprende, y capaz que no nos sorprende, pero nos duele un poco, nos molesta que muchos de los ediles de la oposición que no votaron para que la exoneración tributaria, muchos de esos después que ellos no levantaron la mano, fueron a la intendencia y realizaron una regulación de deuda o se acogieron a dicho plan cuando no lo votaron, y después van a la intendencia. Es más, un alto jerarca de la intendencia fue a regularizar que debía 10 años de contribución, ¿no? Que el intendente fue uno. Entonces cuando no te lo votan los ediles del sector de él, y después va él mismo a regularizar una situación de 10 años de deuda, y los mismos ediles que no lo votaron, bueno, está ya ahí, es como decir, deja y vamos, ¿no? Sí, ahí es cuando uno dice, bueno, la política es la política, sí, ¿no? Sí. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Seguro, sí. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y claro, lo que pasa es que, claro, son cosas de la política. Lamentablemente, ¿no? Sí. Que uno no las comparte, pero bueno. Sí, pero seguro. Nosotros escuchamos en su momento que nos dijeron de todo un poco en la cara, ¿no? Que beneficiaba a los terratenientes, que el Partido Nacional siempre beneficiaba al rico, al que tenía plata, y después los mismos diles que nos dicen eso van ellos a hacer una exoneración, ¿no? Entonces, bueno, una cosa a veces es lo que se ve allí y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Sí. Uno ya tiene sus años y bueno, y ve, obviamente, ha visto pasar y ve como cuando estás de un lado votas una cosa y cuando estás del otro votas otra. Seguro. Una cosa, esa cosa que ¿y cómo? ¿Y esto? El proyecto de Garzón Marítimo, sí, es uno también. Claro, digo, Garza Blanca era una sesión a la norma y fue una sesión, y los terrenos que hay dentro de Garza Blanca vendidos son de 2.000 metros, cuando la norma son 5.000. Entonces, lo que hablábamos recién, cuando estás de un lado se vota y sirve, cuando estás del otro lado no sirve. Pero son todos, yo hablo de todos, son todos. No. Son todos, lamentablemente, porque un tema político, claro, a veces
Yo qué sé. Por ejemplo, ahora estábamos en los avances hablando sobre el Tratado de Libre Comercio con China, bueno, que ahora la calle Pau lo puso sobre la mesa, pero resulta que fue Tabaré Vázquez el que hace años, cuando él presidente, fue el que lo puso sobre la mesa, y ahí estaban, el Frente Amplio estaba todo de acuerdo con eso. Sí. Y ahora no. No, ahora no sirve. Entonces se me explicó y cómo. Sí, eso, bueno. Son esas cosas de la política que uno, como un simple ciudadano, no comparte. ¿Cómo va a compartir eso? Lo que pasa que a veces ahí, y es como tú dices, el ciudadano común de repente escucha una cosa o se deja llevar por una campana, pero tiene que interiorizarse un poco, y a veces en esto es, como se dice, ¿no? El que, no sé si el que grita más o el que hace más, se mueve más en las redes sociales, a veces, pero es lamentable, es así, es la voz que se termina escuchando, ¿no? Sí. Cuando de repente la razón viene por otro lado, pero a veces la voz, el que grita más o el que se mueve más en las redes sociales o el que sale más a los medios de prensa es lo que termina llegando o entrando a la población. Es así. Se nos va el tiempo, Mario. Tema expedientes. Sí. Es un tema que tú estás tratando y que seguramente el próximo martes lo vas a tratar en la sesión. En Junta Departamental. Bueno, se están haciendo algunas auditorías, como bien sabes tú, dentro de la Intendencia. Y bueno, en la Dirección de Arquitectura había 900 expedientes trancados desde el año 2005. Después tenemos ahí en distintas áreas, en la reguladora de trámite, 4.551 expedientes. Y bueno, el sistema informático data del año 2009, pero hay expedientes que aparecieron escritos a mano del año 2005 y expedientes que no se llevaron nunca se les dio ningún trámite. En total son 14.398 expedientes. En la división jurídica hay 631 expedientes. La misma permaneció cerrada durante casi 6 años porque el director vivía en Montevideo, entonces son cosas, viste, que no... ¿El director vivía en Montevideo? El director vivía en Montevideo, entonces permaneció cerrada por muchos años y no se le daba trámite a ninguno. Seguramente cobraba sueldo. Y no, eso ni que tal vez que el sueldo no le dejó de cobrar nunca, pero es dinero de todos los rochenses. Más, hay muchas multas de repente que ya pasaron 10 años y nunca se cobraron. Sí, ya es imposible ahora de cobrar. Nosotros habíamos tenido una reunión con los vecinos de La Pedrera hace unos 15 días y una de las cosas que nos planteaban era esa, que los inspectores de la Intendencia en su momento llegaban, notificaban, pero después no se seguía con el trámite, ¿no? Entonces la mayoría de los boliches que estaban de repente, que no estaban en regla o que estaban incumpliendo muchas de las normas, a los tipos le da lo mismo si llegaba, te notificaban, porque sabe que después multa no corría ninguna, ¿no? Hay muchas edificaciones también que en su momento se notificaron porque se estaban realizando o no cumplía con todas las normas, todas las reglas, pero no se notificaban y quedaban en eso. Entonces no se llegaba a ninguna multa. Hoy por hoy esas edificaciones ya son casas y ya es un tema que, primero que nada, como te decía recién, es muchísimo dinero que perdieron los rochenses, y a veces cuando tú sientes que te dicen del superávit de la Intendencia, hay que ver cómo está trabajando el Ejecutivo y la parte de Hacienda, que se están realizando auditorías por varios lados, en varias sesiones. Entonces de ahí también sale muchísimo el superávit que ha empezado a tener la Intendencia, ¿no? La iluminaria de la Estamos hablando de centenares de expedientes, ¿no? Sí, centenares de expedientes. Sí, hay en una oficina 900, en otro 4.000, en total son unos 14.000 expedientes, muchísima plata que quedó ahí. Es más, uno de los compañeros de nosotros, de Nicodela de Castillo, que es edil de nosotros de 404, los otros días cuando llegamos a la información esta, él nos decía que hacía 4 o 5 días atrás un compañero de él fue cesado en el 2005, y un compañero de él que trabajaba en la misma parte, que sigue trabajando en la parte de inspectores, le decía que le había llegado a él un expediente que había iniciado él en el año 2004. Entonces saca la cuenta que estamos en el 2004 y pasaron todos esos años, y como te decía recién, la mayoría ya prescribieron porque pasaron los 10 años.
Pero una de las cosas más graves a destacar, que la oficina estaba cerrada, los expedientes quedaban archivados ahí, no había hábito de archivo ninguno, porque algunos andaban volando por un lado por otro, y deberían ser muchísimos más, porque como te digo recién, el sistema informático entró recién en el año 2009. Entonces todos los otros que había para atrás, muchos se perdieron. Sí, desaparecieron. Sí, entonces este tema va... ¿Quién sabe dónde? Sí, eso sí. Sí, un tema grave, me parece. Sí, un tema muy grave por el monto de dinero más que nada que es, y bueno, todo lo que tiene atrás. Eso habla un poco del desorden que había en la Intendencia, y que bueno, cuando nosotros sentimos, como te decía recién, del superávit, bueno, hay que ver por qué se va llegando a ese superávit dentro de la Intendencia, ¿no? También se hizo un convenio con las empresas de alarma, que había en total 6 empresas de alarma en los distintos lugares del departamento, que bueno, cobraba un disparate diferencia entre una y otra, y cuando se llamó a licitación, muchas veces dijeron, no, pero nosotros estamos encargados de tal parte. No, ahora se llamó una licitación para cuál es el mejor presupuesto, y ahí hubo una baja muy grande también en el costo de las alarmas a nivel de las oficinas de la Intendencia en todo el departamento. Nomás el tema del desorden administrativo que había dentro de la Intendencia con el archivo de los expedientes o la ejecución de dicho expediente, en el interior era muchísimo peor todavía, porque ni siquiera un expediente se llevó a cabo, no quedaban todos ahí, y se empieza entonces a mirar un poco y a hacer las auditorías, y se empiezan a llegar a estas cosas así, que la verdad que es lamentable, ¿no? Cuando se escucha por un lado decir una cosa y por otro lado se hacía otra totalmente distinto, y como decíamos recién, muchos años la oficina cerrada y el director viviendo en Montevideo y cobrando igual. Es una papa, sí, una papa. Sí, así es fácil, ¿no? Barbaridad. ¿Esto entonces lo vas a presentar el martes? Este martes se va a presentar en Junta Departamental. Bueno, seguiremos atentamente a ver cómo termina este tema y sus derivaciones. Por ahora, gracias. No, gracias a ti, como siempre, y a las órdenes.